Soy Adrien Douady. Toda mi obra matemática está centrada en los números complejos. Contribuí al avance de la geometría algebraica y de la teoría de los sistemas dinámicos. Estos números tienen una larga historia. A su izquierda pueden ver a Tartaglia y Cardano, los pioneros que vivieron durante el Renacimiento. A la derecha, Cauchy y Gauss, quienes consolidaron la teoría en el siglo XIX. Los números complejos no son tan complejos como podríamos creerlo. Se les llamó primero los números imposibles, y todavía los llamamos a veces imaginarios. Es cierto, necesitamos un poco de imaginación. Hoy en día estos números han invadido las ciencias y dejaron de ser misteriosos. En particular, gracias a ellos, podemos construir hermosos conjuntos fractales. Yo trabajé mucho en ese tema. Incluso realicé una película, La dinámica del conejo, una de las primeras películas animadas de matemáticas. Voy a empezar por explicarles los números complejos en el pizarrón. A los matemáticos les gusta escribir con gis. Verán que la regla, la escuadra y el transportador se comportan a veces de forma poco habitual. Tracemos una recta graduada en el pizarrón. Una de las más bellas ideas matemáticas es la de relacionar la geometría y el álgebra. Es el inicio de la geometría algebraica. De la misma forma en la que sumamos números, podemos sumar puntos. Tomemos un punto rojo en la recta y otro azul. Sumemos los dos puntos. Es el punto verde. 1 más 2 igual a 3. Si los puntos rojo y azul se desplazan, lo mismo pasa con el punto verde, que es su suma. Aún más interesante, podemos multiplicar puntos. Observemos, por ejemplo, la multiplicación por menos 2. Transforma el punto 1 en el punto menos 2. Si volvemos a multiplicar por menos 2, tenemos que hacer el mismo movimiento, cambiar de lado con respecto al origen y duplicar la distancia al origen. Obtenemos, por supuesto, 4. Si multiplicamos 2 veces seguidas por menos 2, multiplicamos por 4. La multiplicación por menos 1 es más sencilla. Cada punto es enviado a su simétrico con respecto al origen. Es decir, hay que dar media vuelta, o una rotación de 180 grados, si prefieren. Si multiplicamos un número por sí mismo, el resultado es siempre positivo. Por ejemplo, si multiplicamos por menos 1, damos media vuelta. Entonces, si lo hacemos una segunda vez, regresamos al punto de inicio. Es por esta razón que menos 1 por menos 1 es igual a más 1. Vean, por ejemplo, que la multiplicación por menos 1 envía al 2 al menos 2. Y que si volvemos a multiplicar por menos 1, regresamos al 2. ¿Evidente o no? Entonces, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos 1. Dicho de otra forma, menos 1 no tiene raíz cuadrada. Pero olvidamos contar con la imaginación de los matemáticos. Robert Argand tuvo una hermosa idea a principios del siglo XIX. Se dijo, como multiplicar por menos 1 es girar 180 grados, su raíz cuadrada es girar la mitad, girar 90 grados. Si giramos 2 veces, un cuarto de vuelta, damos media vuelta. El cuadrado de un cuarto de vuelta es media vuelta, es decir, menos 1. Bastaba pensarlo. Argand declara entonces que la raíz cuadrada de menos 1 corresponde al punto que es la imagen del 1 bajo una rotación de 90 grados.
pero esto nos obliga a salir de la recta horizontal. Acabamos de atribuirle un número a puntos del plano que no están en la recta. Como la construcción es un poco rara, decimos que dicho punto raíz cuadrada de -1 es un número imaginario y los matemáticos lo denotan i. Pero una vez que nos atrevimos a salir de la recta, lo que sigue es más sencillo. Podemos representar 2i, 3i, etc. A todos los puntos del plano les corresponde un número complejo y recíprocamente, todo número complejo define un punto del plano. Los puntos del plano se han convertido en números legítimos. Estos números se pueden sumar como los números ordinarios. Observen el punto rojo, que es el número 1 más 2i. Sumémosle 3 más i, que es el punto azul. Podemos realizar la suma como aprendemos en la escuela. El resultado es 4 más 3i. Del lado geométrico, lo que hacemos es sumar vectores. Los números complejos se suman sin problemas. Mucho más interesante, los números complejos también se pueden multiplicar de la misma forma que los números reales. Veamos. Sabemos multiplicar un número complejo por 2. Por ejemplo, 2 por 1 más i da 2 más 2i, etc. Del lado geométrico, es fácil multiplicar por 2. Dilatamos por 2, el doble del punto rojo es el punto verde. Tampoco multiplicar por i es difícil, ya que sabemos que corresponde a un cuarto de vuelta. Para multiplicar 3 más i por i, basta girar el punto un cuarto de vuelta. Llegamos al -1 más 3i. Ni tan complejos los números complejos. Finalmente, podemos multiplicar dos números complejos cualesquiera sin problema. Intentemos, por ejemplo, multiplicar 2 más 1.5i por -1 más 2.4i. Como de costumbre, multiplicamos primero por 2 y luego por 1.5i y sumamos los dos resultados. Obtenemos entonces, menos 2 más 4.8i menos 1.5i más 3.6 por i, pero recordemos que i al cuadrado es igual a -1. Es para eso que lo inventamos. Da menos 2 más 4.8i más etc. Ordenemos un poco y tenemos que menos 2 menos 3.6 más 4.8i menos 1.5i, es decir, menos 5.6 más 3.3i. Listo. Somos capaces de multiplicar los números complejos. Dicho de otra forma, sabemos multiplicar puntos del plano. Es increíble. Creíamos que el plano era dimensión 2, ya que necesitamos dos números para describir la posición de un punto cualquiera. Y ahora, les digo, es suficiente con un solo número. Claro que hemos cambiado de números. Se trata ahora de números complejos. Vamos a definir dos nociones, el módulo y el argumento de un número complejo. El módulo de un número complejo z es sencillamente la distancia del origen al punto correspondiente del plano. Tomemos la regla para medir el módulo del punto rojo, que es 2 más 1.5i.
Observemos que medimos 2.5. Entonces el módulo de 2 más 1.5i es 2.5. Para el punto azul obtenemos 2.6. Y para el punto verde, que es el producto de los puntos rojo y azul, obtenemos 6.5. Es un hecho general. El módulo del producto de dos números complejos es el producto de los módulos de los dos números. El argumento de un número complejo se obtiene midiendo el ángulo entre el eje de las abscisas y la recta que va del origen al punto. Aquí, por ejemplo, el argumento del número complejo rojo es igual a 36.8 grados. El del punto azul es de 112.6 grados. El del producto, el punto verde, es 149.4 grados. Es la suma de los argumentos de los dos números. Cuando multiplicamos dos números complejos, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Terminemos nuestro primer encuentro con los números complejos con la proyección estereográfica. Tomemos una esfera tangente al pizarrón en el origen. Utilizando la proyección estereográfica, a cada punto del pizarrón, es decir, a cada número complejo, le corresponde un punto de la esfera. Solo el polo norte de la esfera, es decir, el polo de proyección, no está asociado a ningún número complejo. Decimos que está asociado al infinito. Los matemáticos dicen que la esfera es una recta proyectiva compleja. ¿Por qué recta? Porque necesitamos un solo número para describir sus puntos. ¿Por qué compleja? Porque dicho número es complejo. ¿Y por qué proyectiva? Porque agregamos un punto al infinito cuando proyectamos sobre la esfera. Qué raros son estos matemáticos, que dicen ahora que la esfera es una recta. Voy a mostrarles algunas transformaciones. ¿Transformaciones de qué? Pues bien, si no les molesta, transformaremos mi retrato. Comencemos por algo sencillo. La transformación que a z asigna z sobre 2. Cada punto de la fotografía corresponde al número complejo z que dividimos entre 2. Obtenemos otro punto, su transformado, y por lo tanto una nueva imagen. Como verán, no hay sorpresas. Simplemente me volví 2 veces más pequeño, puesto que cada z fue dividida entre 2. Esa transformación se llama una homotecia. Pasemos a la multiplicación por i. ¡Qué fácil! Sabemos que multiplicar por i es simplemente girar un cuarto de vuelta. Observe que el módulo no cambia, pero que el argumento aumenta 90 grados. ¡Qué manera tan complicada de decir que giramos la foto! Venga, un poco más complicado, la multiplicación por 1 más i. Observen el número complejo 1 más i. Corresponde al punto de abscisa 1 y ordenada 1. Su argumento es de 45 grados y su módulo, la raíz cuadrada de 2 según el teorema de Pitágoras. Multiplicar por 1 más i es, pues, por un lado, multiplicar el módulo por la raíz de 2 y por el otro, añadir 45 grados al argumento. En breve, hay que combinar una homotecia y una rotación.
A esa transformación le llamamos una similitud. Ahora algo más interesante. Vamos a transformar los puntos z en sus cuadrados, es decir, multiplicaremos a z por z. Comencemos por ubicar la foto en un lugar conveniente, acorralada entre los ejes de coordenadas. Después nos alejamos un poco, pues elevar al cuadrado va a dilatar mucho las cosas y necesito un poco de espacio para mostrarles todo eso. Bien. Ahora podemos transformar la foto progresivamente. Noten que el argumento de z al cuadrado es 2 veces el argumento de z, de manera que el ángulo recto del ángulo inferior izquierdo de la foto es duplicada por nuestra transformación. Se vuelve un ángulo llano. Ahora coloco la foto en otro lugar y vamos a observar la misma transformación z al cuadrado. Van a constatar una vez más cómo se duplican los argumentos. Observen, por ejemplo, mi dedo índice. Antes de la transformación, su argumento era más o menos de 45 grados y después de la transformación está vertical a 90 grados. Pero pueden también observar que los módulos se elevan al cuadrado. Pasemos a una nueva transformación, la que envía al punto z sobre menos 1 entre z. No lo olviden, con los números complejos podemos sumar y multiplicar, pero también dividir, excepto entre 0, por supuesto. ¿No evoca esta imagen a la Capilla Sixtina? Los grandes números complejos, aquellos que tienen un gran módulo, se vuelven pequeños cuando tomamos su inverso y recíprocamente. Ahora una transformación del mismo tipo. Observen la forma. El valor de K cambia paulatinamente. Algunas partes se dilatan y otras se contraen, pero si observamos de cerca, vemos que las formas se preservan, aunque no las distancias. Un círculo sigue siendo un círculo, aunque crezca. Mi mano creció y mi rostro se hizo pequeño, pero apuesto a que todavía me reconocen. Una transformación más, un poco más complicada. Bueno, no podemos realmente decir que se trate de una dieta, pero noten una vez más que, aunque haya engordado, la forma de las partes pequeñas no ha cambiado. Si observan, por ejemplo, un botón de mi camisa, tiene aún la forma de un círculo. Decimos que esas transformaciones son conformes u holomorfas. Voces latinas y griegas complicadas para decir que preservamos las formas. Con los números complejos podemos hacer realmente muchas cosas. Y hasta tomar la exponencial, si saben lo que eso quiere decir. Pero, inclusive si no lo saben, vean el suplicio al que el exponencial me somete. ¿Desapareció mi cabeza? No. Si miramos con un microscopio cerca del origen, veríamos mi barba. Ahora que saben lo que son los números complejos y que han visto algunas transformaciones, les voy a explicar una de las cosas que estudié en detalle. Ven aquí un cierto número de puntos. Algunos al interior del disco de radio 1 son azules y otros al exterior son amarillos. Apliquemos la transformación z al cuadrado varias veces consecutivas y observemos el resultado. Ven que los puntos azules permanecen en el interior del disco y que, por el contrario, los puntos amarillos se alejan e inclusive salen de la pantalla. Decimos que el disco azul es el conjunto de Julia lleno de la transformación z va a z cuadrado.
Los puntos situados en el exterior del conjunto de Julia se van al infinito si repetimos indefinidamente la transformación. Pero podemos jugar a este juego con otras transformaciones, como por ejemplo las de la forma z² más c, donde c es un número complejo de nuestra elección. Para cada número complejo c, tenemos pues un conjunto de Julia cuya forma varía con c. Ven aquí algunos ejemplos. Fue este al que llamé el conejo. Para comprender cómo varían estas formas, les voy a mostrar dos cosas al mismo tiempo. A la izquierda del lado rojo, ven un punto que va a desplazarse. Es el punto C. A la derecha, ven el conjunto de Julia correspondiente. Este se deforma a medida que se varía. Pero a veces, para algunos valores de C, el conjunto de Julia parece desaparecer y ya no vemos nada en la pantalla. Como ahora, por ejemplo. La verdad es que el conjunto de Julia estalló en una infinidad de pedazos, tan pequeños que ya no vemos nada en la pantalla. Benoit Mandelbrot, quien popularizó los conjuntos fractales, propuso estudiar el conjunto dibujado en rojo que describe los valores de C para los cuales el conjunto de Julia se ve bien en la pantalla. Es decir, los valores para los cuales el conjunto de Julia no ha explotado en múltiples pedazos. Por supuesto, el conjunto rojo se llama el conjunto de Mandelbrot, y yo pasé mucho tiempo estudiándolo. Para acabar, les propongo observar al conjunto de Mandelbrot de cerca, muy de cerca, y hacer un zoom hacia su interior para que puedan ver hasta qué punto es hermoso. Aquí vamos. Admiren. Permítanme ahora no explicarles todo. Imaginen el conjunto de Mandelbrot como una isla negra rodeada por un mar tropical que permite ver los fondos submarinos. Se los digo, están viendo detalles verdaderamente microscópicos. Si el conjunto de Mandelbrot tuviera el tamaño de una cancha de fútbol, pues bien, los detalles que vamos a examinar tendrían el tamaño de un átomo, más o menos 1/1000º de milímetro.
Se preguntarán tal vez, ¿por qué me interesó todo esto? En primer lugar, y antes que nada, porque es bello y porque la comprensión de estos objetos me brindó un gran placer. Para mí, esa es una razón suficiente para consagrarle tiempo. Pero también porque en esas transformaciones aparentemente tan simples está la esencia de lo que es el caos, tan importante en la ciencia de hoy. Cosas simples generan estructuras ricas. El trabajo de un matemático es, con frecuencia, el estudio de fenómenos complicados en su encarnación más simple posible.